Buenas tardes, el día de hoy hablaremos acerca del caso de la Corte Suprema de Justicia, Quintana Coello y otros versus Ecuador. Los hechos del caso. A continuación, hablaremos de los hechos. El 9 de noviembre del 2004, los partidos de oposición en el Congreso Nacional de Ecuador estaban preparando un enjuiciamiento político al presidente de la República, Lucio Gutiérrez, por el delito de peculado. Para evitar el enjuiciamiento, el gobierno logró construir una mayoría parlamentaria y acuerdos políticos, incluyendo uno con el partido rodolfista ecuatoriano, para cesar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y formar una nueva corte. Ahora, el 25 de noviembre del 2004, el Congreso Nacional resolvió que los vocales principales y suplentes del Tribunal Constitucional habían sido designados ilegalmente en el 2003 y cesó a todos sus vocales, algunos de los cuales fueron posteriormente enjuiciados políticamente. El 5 de diciembre del 2004, el presidente Lucio Gutiérrez convocó al Congreso Nacional a una sesión extraordinaria sin mencionar específicamente el tema de la Corte Suprema, sino de manera general sobre la situación jurídica constitucional de la función judicial. El 8 de diciembre del 2004, durante la sesión extraordinaria del Congreso Nacional, se censuraron algunos vocales del Tribunal Constitucional y se emitió la resolución número R-25-181, que cesó a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y designó nuevos magistrados. Los magistrados cesados se enteraron de su destitución de diversas maneras y se negaron a abandonar sus despachos, considerando que la resolución del Congreso Nacional cesaría de valor jurídico alguno. Y es el 9 de diciembre del 2004 que la Policía Nacional los desalojó del Palacio de Justicia y los nuevos magistrados fueron instalados. El 15 de abril del 2005, el presidente Gutiérrez emitió un decreto destituyendo a la Corte Suprema de Justicia, designada en diciembre del 2004, y declaró el estado de emergencia en Quito. Y es que el 16 de abril, en el 2005 se declara el término de estado de emergencia y el Congreso Nacional dejó sin efecto la resolución de diciembre del 2004. En relación nueva a la Corte Suprema de Justicia, pero no se ordenó la reincorporación de los magistrados cesados. En cuanto al procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de agosto del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso con el objetivo de que la Corte decida si hubo violación por parte del Estado ecuatoriano de los artículos 8, garantías judiciales, 9, el principio de legalidad y retroactividad, y el 25, protección judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se argumenta que estas violaciones están relacionadas con las obligaciones establecidas en el artículo 1, numeral 1, que nos habla de la obligación de respetar los derechos, y el artículo 2 del deber de adoptar disposiciones de derecho interno. De la misma convención, los perjuicios alegados afectaron a varias personas, incluidas Hugo Quintana Coello, Alfredo Contreras Villavicencio y Teodoro Coello Vázquez, y entre otros. Los representantes de las presuntas víctimas coincidieron que los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitaron a la Corte que se declare la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la violación a los mismos artículos alegados por la Comisión. Además, pidieron que se declare la violación de los artículos 23, que nos habla de los derechos políticos, el artículo 24, que nos habla de la igualdad ante la ley de la Convención, en perjuicio a 27 personas que se consideraron víctimas en este caso. La audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo lugar el 4 de febrero del 2013. En cuanto a la competencia y admisibilidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
es competente para conocer el caso, ya que Ecuador es un estado parte de la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoce la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984. En el Estado ecuatoriano se presentó una sección de falta de agotamiento de recursos en la jurisdicción interna. Sin embargo, aquí la Corte consideró que el Estado, al haber efectuado un reconocimiento de responsabilidad en el caso, aceptó la plena competencia del tribunal para conocer el mismo. Por lo tanto, la interposición de la sección preliminar relacionada con el no agotamiento de los recursos internos resulta incompatible con el reconocimiento de la responsabilidad. En consecuencia, la Corte determina que la sección planteada carece de objeto y no corresponde analizar. De responsabilidad internacional. Primero tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene el deber de velar por los actos de allanamientos, es decir, los reconocimientos de responsabilidad por parte del Estado, sean aceptables para los fines del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Segundo, que el Estado de Ecuador realizó un allanamiento parcial de hechos y reconoció algunas pretensiones de derecho, lo cual es valorado positivamente por la Corte y contribuye al desarrollo del proceso y la vigencia de los principios de la Convención Americana. El Estado también reconoció la violación del artículo 8 de la Convención en cuanto a la separación de los magistrados, sin darles esa posibilidad de comparecer ante el Congreso Nacional, lo que cesó cierta parte de la controversia. Sin embargo, persisten controversias sobre otros aspectos relacionados con el artículo 8 y las violaciones alegadas en los artículos 9, 23, 24 y 25 de la Convención, así como en relación con los artículos 11, numeral 1 y 2. El reconocimiento del Estado sobre la violación del artículo 25 no es claro en los hechos que habrían generado dicha vulneración, por lo cual aquí continúan con las controversias sobre este punto. También se mantienen controversias sobre las alegadas violaciones de los artículos 1, numeral 1, el artículo 2 y 23, así como sobre las eventuales reparaciones, costas y gastos. Dado que persisten diversas controversias sobre los hechos y las violaciones alegadas, la Corte determina que es necesario dictar una sentencia para precisar el alcance de las violaciones reconocidas, pronunciarse sobre las controversias subsistentes y resolver el caso. En cuanto al análisis, tenemos la independencia judicial, el derecho a ser oído, la competencia y derechos políticos. En este caso, en el caso de Reverón Trujillo versus Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el alcance de las garantías judiciales y la protección judicial efectiva para los jueces en relación con los estándares sobre la independencia judicial. Aquí la Corte destaca que los jueces, debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, cuentan con garantías específicas distintas a otros funcionarios públicos, como las garantías derivadas a la independencia judicial que incluyen, primero, un adecuado proceso de nombramiento, es decir, que los jueces deben ser designados mediante procesos transparentes y objetivos. Segundo, inamovilidad en el cargo, es decir, que los jueces deben mantenerse en sus puestos durante los periodos establecidos, salvo por razones graves de mala conducta o incompetencia, y solo después de ese procedimiento justos y objetivos. Tercero, las garantías contra presiones externas. Es decir, que los jueces deben resolver los casos basándose en hechos y derechos, sin influencias indebidas o intromisiones de cualquier sector. Ahora, aquí la Corte subrayó que la independencia judicial también implica que los jueces puedan acceder y permanecer en sus cargos en condiciones de igualdad, sin discriminación o represalias políticas. Eh, la libre remoción de jueces fomenta también la duda sobre su capacidad para decidir si temor o su temor y represalias. En el caso en cuestión involucra también la destitución masiva y arbitraria de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En Ecuador, por parte del Congreso Nacional, la Corte también considera que esta acción
viola el derecho a la independencia judicial, el derecho a un juez independiente y el derecho a acceder y permanecer en cargo público en condiciones de igualdad. La Corte destacó que la destitución masiva de jueces alteró el orden democrático y la separación de poderes, lo que también afecta negativamente la independencia judicial en su faceta institucional. También aquí se concluyó que en el cese de los magistrados no fue llevado a cabo por la autoridad competente y que se les negó el derecho a ser oídos. La decisión también del Congreso de cesar los magistrados se consideró un acto arbitrario y un abuso de poder con motivaciones políticas, lo que afectó gravemente la estabilidad y el funcionamiento del Poder Judicial en el país. En resumen, el caso Reverón Trujillo versus Venezuela puso de relieve la importancia de poder proteger la independencia judicial y garantizar que los jueces puedan ejercer sus funciones sin interferencias indebidas o represalias, lo cual es esencial para el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho y la democracia. En cuanto a las reparaciones, tenemos que la sentencia en sí misma constituye una forma de reparación para las víctimas. Segundo, que el Estado tiene la obligación de realizar publicaciones indicadas en el párrafo 208 de la sentencia dentro de un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la misma. Tercero, que el Estado debe pagar una indemnización a las 27 víctimas como compensación por la imposibilidad de retornar a sus funciones como magistrados de la Corte Suprema. La cantidad a pagar está establecida en el párrafo 215 de la sentencia y debe realizarse dentro de un plazo máximo de un año desde la notificación de la sentencia. Cuarto, que el Estado debe pagar también las cantidades establecidas en el párrafo 248, 252 y 261 de la sentencia, por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales, así como por el reintegro de gastos y gastos. Eso debe de cumplirse según también lo establecido en el párrafo 276 de la sentencia. Quinto, el Estado debe también rendir un informe al tribunal dentro de un año desde la notificación de la sentencia, detallando las medidas adoptadas para cumplir con lo dispuesto en la misma. Y seis, que la Corte suprimirá el cumplimiento integrado de la sentencia y dará por cumplimiento el caso una vez que el Estado haya cumplido cabalmente con todas las disposiciones establecidas en la sentencia. En cuanto a la resolución, tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara por unanimidad que, primero, el Estado es responsable por la violación del artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1, numeral 1, en perjuicio de las 27 víctimas del presente caso. Esto se debe a que fueron cesadas en sus funciones por un órgano incompetente que no les dio la oportunidad de ser oído, lo cual afectó su independencia judicial. Y el Estado es responsable también por la violación del artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana en relación con el artículo 23, numeral 1 y el artículo 1, numeral 1. Esto se debe a la afectación arbitraria de la permanencia en el ejercicio de función judicial y la consecuente afectación a la independencia judicial de las 27 víctimas del caso. El Estado también es responsable por la violación del artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1, numeral 1, que esto se debe a la imposibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo por parte de las víctimas. Cuarto, que el Estado no es responsable por la violación del artículo 24 de la Convención Americana en relación con el artículo 1, numeral 1. Y el Estado no es responsable por la violación del artículo 2 de la Convención Americana. Y por último, que el Estado no emite un procedimiento sobre las alegaciones violaciones a los artículos 8 y 2 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.